niña, y muestra además también que como sociedad podemos estar unidos y rechazar estos hechos, y la guerra sí tiene límites. A ver, pues como todos sabemos, Liam fue secuestrado el 3 de mayo. Desde el primer momento estuvimos en contacto pues a través de nuestra Defensoría Regional con la familia, con las autoridades, tratando de colaborar para prestar todo nuestro apoyo para que se pudiera dar la liberación de Liam. También estuvo ofreciendo, digamos, como su mediación humanitaria la Iglesia Católica y Naciones Unidas. Hubo momentos de cercanía con la familia, momentos también de distancia, de hermetismo natural, pues en una situación como estas, y estuvimos acudiendo también a las reuniones institucionales. Hubo presión de parte de diferentes autoridades que tomaron las acciones que les correspondían, y finalmente el día de ayer, hacia la 1:30 de la tarde, la comunidad nos llama al defensor regional y nos pide que acompañemos para ir a recibir al niño y pues que se diera su liberación, que se dio alrededor de las 5 de la tarde de ayer. ¿El niño fue dejado en libertad en Timba? ¿Fue entregado a la comunidad antes de que llegara a manos de los funcionarios de la Defensoría? No, fue entregado a la Defensoría del Pueblo, es decir, y a la prima de la mamá. Las disidencias lo entregan directamente a la Defensoría del Pueblo y a una familiar de Liam. Sí, así es. No es que lo dejan libre. Hombres armados, hombres armados del frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, nos lo entregan al defensor regional, y son ellos quienes están ahí para entregar al niño. ¿Dónde se produjo la entrega, defensor? Pero el contacto sí se dio a través de campesinos. Sí. No del grupo armado. Es que ahí hay una delgada línea y pues usted lo sabe bien, defensora, entre quienes a veces, y no son todos por supuesto, pero hay algunos integrantes de esos grupos que tienen vasos comunicantes o que a veces se camuflan incluso o instrumentalizan a la población civil. ¿Dónde fue la entrega, defensora? Sí, fue en Jamundí, fue en zona alta de montañas de Jamundí. Fue en zona alta, en zona rural de las montañas de Jamundí. ¿Ustedes sabían, defensora, de los contactos, de las videollamadas que le había hecho este grupo criminal a la familia, mostrándole a Liam José y diciendo que estaba bien de salud? No, como digo, nosotros estuvimos en contacto con la familia, hubo también mucha reserva, hubo información que conocimos, otra que no conocimos, pero siempre estuvimos disponibles, no teníamos el detalle de las videollamadas que habían tenido. Defensora, sé que este punto puede ser complejo, pero ¿ustedes tienen conocimiento sobre si la familia hizo un pago por el rescate del niño? No tenemos conocimiento de eso, y lo que sí podemos decir es que en el momento de la liberación no se dio ninguna entrega de dinero. En ese momento no se dio ninguna entrega de dinero. ¿Por qué llega una prima de la mamá de Liam José al sitio en el que se da la liberación? Porque fue la decisión de la familia que fuera ella quien acudiera a la liberación. Sí. ¿Les dijeron algo los disidentes armados cuando les entregan el niño a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo? No, lo que me dice Gerson Vergara, nuestro regional, es que de hecho la liberación fue bastante rápida. Muchas veces cuando tenemos estos operativos, ustedes saben, nosotros participamos en liberaciones en muchas partes del país. Estos grupos, pues digamos, por decirlo coloquialmente, se echan su discurso cuando hacen la entrega y explican la situación dentro pues de su propia lógica. En este caso no fue así, en este caso fue una entrega más bien rápida, donde querían es que todo se desarrollara rápidamente y que el niño saliera. Defensora, según el relato de la madre de Liam, el niño pues llegó prácticamente sin uñas, con las uñas mordidas, tuvo una evaluación psiquiátrica. ¿Qué les relató el menor a los funcionarios de la Defensoría que llegaron a atenderlo, que lo recibieron, sobre su cautiverio? Sí, pues sobre eso nosotros fuimos muy cautos, porque digamos dentro de los protocolos está, digamos, tener mucho cuidado en las preguntas que se le hacen a los niños, pues en este tipo de situaciones, porque pueden tener impacto psicosocial adicional. Digamos, uno no corresponde, si no es un profesional, estar preguntando todas estas situaciones al niño en este caso. Lo que sí pasó es que pues ayer hablamos con la mamá, yo hablé con la mamá, y pues ella me comentó todo esto que ya conocemos,
si es que el niño estuvo amarrado 3 o 4 días, había perros, se había comido las uñas, está bajo de peso, aún así en términos generales está en buenas condiciones. Ahorita también no es solo el problema, digamos, de su salud física, que se pueda recuperar en peso y este tipo de cosas, sino también su estabilidad emocional. Ellos van a requerir pues un acompañamiento, una privacidad. Puede ser que Lian, según el reporte médico, pues en este momento no tenga todavía los elementos pues para procesar todo lo que ocurrió y realmente expresar todos sus sentimientos. Esto seguramente es algo que con el paso de los días y en la medida en que se normalice la situación va a empezar a expresar de manera pues más tranquila, como cualquier persona que pasa por un trauma de estos. Claro, ¿y cómo va a ser el acompañamiento psicosocial a Lian y a la familia, defensora? Pues la Defensoría del Pueblo tiene la disposición, también el ICBF tiene un rol allí, pero pues dependerá mucho de lo que quiera la familia. La familia puede optar por aceptar este acompañamiento institucional. Nosotros tenemos pues servicios de acompañamiento psicosocial y pues también en todos los trámites jurídicos de diferentes situaciones que se requieran, pero pues estará en cabeza de la familia ahorita. Ellos quieren pues obviamente estar muy pendientes de la recuperación del niño y eso lo iremos viendo en la medida en que pase el tiempo. ¿Han hablado frente a la posibilidad de que la familia de Lian salga del país o salga de Jamundí o de Cali? No tenemos información sobre eso y no nos han planteado eso. ¿Este fue un secuestro extorsivo, defensora? Pues eso nos lo han dicho, es información que tiene inclusive pues más la fuerza pública, pero como digo, nosotros no tenemos, no directamente, nuestra gente de la Defensoría del Pueblo no tuvo información directa que le permita a nuestra institución decir que eso fue así, ni tampoco pues que participamos en ningún tipo de mediación en ese sentido, ni que nos consta que se haya pagado dinero. Defensora, el niño padece un problema respiratorio, sufre de asma y el padrastro nos dijo anoche que se le había permitido recibir el medicamento en el lugar de cautiverio. ¿La Defensoría participó en ese proceso para que el niño obtuviera su medicina? No, señor, ahí hubo intervención de varias personas o instituciones también distintas, no solo la Defensoría del Pueblo, como dije en un principio, participó en todo este proceso humanitario. Defensora, ¿qué tan cerca está el sitio de liberación de Lian José del casco urbano de Jamundí? Pues no le sé, pero no es muy lejos, es 45 minutos, 1 hora, no es muy lejos. Es una zona cercana. No le sé decir con precisión, pero es cercano, sí. Sí, pues es la defensora del pueblo Iris Marín hablando con nosotros sobre esta muy buena noticia, la entrega sano y salvo del pequeño Lian José Ortúa, con el sabor agridulce, repito, de las vejaciones, del maltrato, de estar amarrado, bajo de peso, de todo el trauma psicológico que sufre una persona secuestrada y más siendo un niño de apenas 11 años de edad. Señora defensora Iris Marín, muchas gracias. Gracias por la gestión humanitaria, porque ustedes fueron garantes de esa entrega y de que hoy Lian José esté sano y salvo en su casa. Muchas gracias, defensora. Ricardo, si me permite solo una cosa, Sí, no señora. es nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo, pero en medio de este sabor agridulce tiene toda la razón, porque no deberíamos estar celebrando la libertad de un niño, porque no debería haber secuestros, digamos, y esa es como la sensación que uno le queda, pero yo quisiera quedarme con el llamado unánime que hubo, mire, de todas las autoridades, las manifestaciones que hubieron en Jamundí, en Cali, hubo una unión del país en torno a la libertad, y yo quisiera que esto fuera también un llamado a los grupos armados ilegales. De verdad, la guerra sí tiene límites, el derecho internacional humanitario, pero hay una unión en torno a la libertad de los niños y las niñas, y que se respeten sus derechos, y yo me quedaría con eso. En el pasado, estos llamados de la sociedad fueron importantes para que otros grupos entendieran hasta que no todo es posible ni todo es normal, porque aquí normalizamos todo, y yo quisiera pues también como quedarme con eso, y ojalá que los grupos armados que son tan indolentes pudieran ver aquí que somos una sociedad que se une en torno a la niñez. Ese es un mensaje poderoso, defensora. Estuvimos todos unidos. Algunos se enteraron tarde, como el presidente, pero todos estuvimos unidos. Muchas gracias, defensora. Sí. Bueno, un abrazo. 7-10 minutos, Felipe. Me escriben del bienestar familiar y me dicen que ellos no están celebrando ni subiéndose al bus de la victoria, a propósito de lo que usted nos mencionaba, que ellos en estos casos no tienen ninguna gestión directa porque
no está dentro de el área de sus funciones el rescate de personas secuestradas o participar de misiones humanitarias, pero que están listos para lo que nos decía la defensora. Están ofreciendo, en caso de que ellos lo acepten, el acompañamiento psicosocial para Lian José y para la familia luego de su liberación. ¿Ves lo que le dije? No hicieron nada y están celebrando. No, Felipe, hombre. Está bien que celebren, como estamos celebrando todos los colombianos. Subiendo al bus, hombre. No, Sí, Ay, hombre, por cómo supuesto, no se están subiendo. Busque el trino de la No, de pero la estamos directora, felices. de la doctora Pero estamos Astrid. estamos felices todos, Felipe. Yo creo que se vale. Es que el oportunismo político, además a mí me ha sorprendido, no solo por el caso del bienestar familiar, la cantidad de políticos oportunistas subiéndose al tema de Liam. No, hombre, es que bueno, en fin. Pero yo le digo una cosa, Ricardo, yo por supuesto me María alegro Consuelo. mucho, creo que fue la noticia más positiva y emocionante de los últimos días, la liberación y esas imágenes de la mamá de Lian José emocionada diciendo que esto era un milagro y agradeciendo, pero la otra cara de esta moneda es que el presidente Gustavo Petro en días pasados tuvo un consejo de ministros y una locución dedicada al tema de seguridad. No mencionó los secuestros, no mencionó el incremento que han tenido los secuestros en Colombia, que realmente no solamente hay un subregistro, pero a pesar del subregistro, estamos hablando de que los secuestros de los últimos 10 años, o sea, la curva ascendente, inclusive lo que se registra y lo que las autoridades oficialmente dicen, es que estamos hablando de un incremento inmenso en el número de secuestros en departamentos como Antioquia, Norte, Santander, Valle del Cauca, Nariño, y eso se debe principalmente a la proliferación de los grupos armados que cuando baja el precio de la coca utilizan el secuestro extorsivo como fuente de financiación ilegal. Que pareciera que es este caso. Claro, y el fracaso de la política de paz total, pero adicionalmente el ver para otro lado del gobierno nacional con el crimen del secuestro, que como lo dicen las personas que han sido víctimas de secuestro, es una muerte en vida. O sea, no se puede hablar de que seguridad solamente es disminuir la tasa de homicidio. Por supuesto, la vida es lo principal, pero es que también se atenta contra la vida cuando se secuestra. Por supuesto, y el presidente Ricardo, no lo menciona para nada en el discurso. Y el presidente apenas, Luis Ernesto, escribió un lacónico mensaje hace 36 horas en sus redes sociales, donde ni siquiera llama las cosas por su nombre, y respetuosamente eso pues no está bien. Quienes lo retienen, no lo retienen, presidente. Estuvo secuestrado. Correcto. 19 días secuestrado, Luis Ernesto. Pero quienes secuestraron a Lian, pues no son ningunos revolucionarios. Y es que yo retomo las palabras de la defensora, que dice es que la guerra tiene límites. Esto no se trata de una guerra, esto es delincuencia común. Estas organizaciones que cada una se pone un brazalete, los unos por la lucha de la revolución de izquierda, los otros por la lucha de la revolución de derecha, que es absolutamente impostada, farsante. Lo que desnuda básicamente es que son bandoleros. Eso era seguramente a lo largo de la investigación nos daremos cuenta que se trataba de un secuestro extorsivo, y que pues tomaron la parte más vulnerable que puede tener cualquier familia, que es su hijo. Es que imagínese usted, Ricardo, que digamos, yo movería cielo y tierra si algo le pasa a mi hija, y estaría dispuesto, digamos, a entregar todo lo que tengo por recuperar a un hijo. Entonces, estamos aquí hablando no de guerra, y eso lo debe tener clara la defensora. Dejemos de ponerle rótulos y darle beligerancia a organizaciones que no deberían tenerla, porque simplemente son bandoleros, delincuentes comunes, que deben ser tratados como tal, que solo tienen derecho al sometimiento a la justicia, por supuesto, tienen derecho a su debido proceso, pero a una justicia ordinaria, y a que paguen cárcel por la vía ordinaria, no a negociar ni a beneficios, porque estamos hablando es de gente, delincuentes comunes, no revolucionarios. Sabe que sobre eso genera además un ruido adicional, no en el caso de Lian José, Andrés, pero sí en general, sobre cómo mira el gobierno del presidente Gustavo Petro la violencia y el conflicto, el hecho de que haya anunciado el martes pasado en Barranquilla una nueva fase de diálogo con bandas criminales en Barranquilla. ¿Cuántas oportunidades, cuántos beneficios, a cambio de qué?
¿Por qué lavarle la cara a los delincuentes? ¿Por qué justificar porque Petro a los delincuentes? es así. ¿Por qué darles el tratamiento de monjitas Pues de la porque caridad así es a los Petro. delincuentes? Pero ¿por qué nos hacemos? Así es el presidente de la República. Don Andrés, 7:15 minutos. Sabe que es muy confusa y muy preocupante. Hay de este episodio que, pues por supuesto, también me alegra por encima de todo que este niño haya podido volver a su familia. Sin embargo, esto deja un sabor amargo en muchos aspectos, Ricardo. El primero es la total indiferencia del gobierno, es decir, ante semejante tragedia el presidente prácticamente no reaccionó, y cuando reaccionó lo hizo de una manera que francamente es bochornosa. Preferiría uno que no hubiera reaccionado. Pero ¿sabe qué otra preocupación me deja este episodio, Ricardo? Es esta, mire, ¿qué pasó con las capacidades que aquí en este país se habían construido en la policía y en las fuerzas militares para combatir el secuestro y en particular para reaccionar rápidamente cuando había casos de secuestro? Recuerde que hace, digamos, finales de la primera década de este milenio, de este siglo, la siguiente, tanto la policía como las fuerzas militares a través de los Gaula habían desarrollado unas capacidades asombrosas para combatir el secuestro, sobre todo reaccionando inmediatamente ante una denuncia de secuestro, y en esa vía el secuestro en Colombia se redujo notablemente, y casi que había la certeza de que si una persona era secuestrada y había rápidamente el anuncio a la fuerza pública, la reacción iba a permitir liberar a esa persona en cuestión de horas. En este caso, mire que pasaron días. Mire, en general se sabía en qué zona estaba, porque se sabe en qué zona fue secuestrado y en qué zona operan estos criminales. ¿Y qué pasó entonces con esas capacidades? ¿Qué está pasando con esas capacidades? ¿Hay abandono de esa intención de luchar contra el secuestro? Me parece que eso, pues en medio de la indiferencia, además del gobierno, que parece dispuesto a perdonarle a los criminales en Colombia cualquier tipo de actividad delictiva, pinta un panorama muy preocupante con este tema del secuestro. A propósito, en segundos, claro, en Mañanas Andrés, Blue, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, hablando, le vamos a preguntar sobre esto que está pasando con las disidencias. Claro, y es que, Andrés, lo que dicen las cifras oficiales es que ha habido un 22% de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. Ya van 84 secuestros registrados. O sea, no se sabe de la gente que no dice nada por temor, además, a de que terminen asesinando a la persona secuestrada. Sumado a eso, Luis Ernesto, Ricardo, un tema adicional. yo quiero insistir en algo. Ligado a lo que dice Andrés, permítame. Y es que según un informe que reveló el periódico El Tiempo, no sé si ustedes lo vieron, hace 2 días, el número de coroneles de la policía, esto ligado a lo que dice Andrés, el número de coroneles de la policía, que es la cúpula sobre la cual se construye la organización, sobre la cual se eligen los generales y quienes dirigen las políticas, es el número más bajo en los últimos 10 años, una disminución drástica por la salida de coroneles de la policía. Me decía Luis Ernesto. No, Ricardo, yo quiero insistir en algo, y es muy importante que una figura como la Defensora del Pueblo y una instancia tan importante para estos temas como la Defensoría del Pueblo no se equivoque. La Defensora nos habló aquí de derecho internacional humanitario. Ese tratamiento es un reconocimiento implícito a estas organizaciones como si se trataran de grupos revolucionarios que merecieran beligerancia, un estatus distinto. No. Estos señores no tienen nada que ver con el DIH, no, con el derecho internacional humanitario. Estos señores son delincuentes comunes. A ellos les aplica la justicia ordinaria. Querida Defensora, no se confunda. 7:19 minutos, Felipe. Estoy viendo el trino de la doctora Astrid Cáceres del bienestar familiar y creo que estoy cambiando de opinión. Yo creo que no era innecesario el tema de bienestar familiar. Estoy cambiando de opinión, Felipe. Estoy viendo las fotos. ¿Por qué? ¿Pero está viendo el de ayer, el que yo comenté claro, temprano? el de anoche, a las 10:30 de la noche. Sí. Simplemente oportunismo político, celebra, destaca y listo, sí. sin mucho y sin atribuirse eventualmente roles que de pronto no debería estar mirando más bien, por ejemplo, qué pasa con los niños en Verá, que debería la doctora Astrid estar mirando Bogotá, no sé las otras ciudades. Bogotá se volvió a llenar de gente pidiendo en los semáforos con niños en brazos. Eso debía estar haciendo la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aurelio, 7:19 minutos. Ricardo, sí, no, digamos que ya la figura del secuestro, que parecía que había desaparecido del menú de delitos en Colombia, ha vuelto a aparecer.
pero ha vuelto a aparecer sin desaparecer la extorsión. Es que van combinados los dos elementos. Aquí no solo es el secuestro, es la extorsión. Y cuando la extorsión no funciona, viene en su remedio el secuestro. Son dos delitos que vienen creciendo, que vienen increciendo en la delincuencia nacional, en la inseguridad del país, y que están ligados el uno con el otro. El delito más que viene creciendo más es el de la extorsión. Entonces, a usted lo extorsionan y cuando no cede a la extorsión, entonces lo secuestran. Aparece como una segunda fase del principal delito, que es de la extorsión. Es cierto, Aurelio. Y es uno de los modus operandi favoritos de criminales como alias Calarcá, a los que el gobierno trata con tanta condescendencia. Tienen azotados a miles de colombianos en Nariño, en Cauca, en Huila, en Caquetá, en norte Meta, de Santander. en norte de Santander. Llegan con talonario a cobrar extorsiones, citan a la gente y el gobierno se hace el de la vista gorda. A propósito, en segundos, 7:21, el ministro de Defensa hablando de la suspensión de operaciones contra esas disidencias ante Hugo Mario. ¿Cómo está la situación de orden público hoy en Jamundí? ¿Qué tanto se ha logrado que las disidencias retrocedan? Porque tenemos este secuestro, pero tuvimos hace muy pocos días el atentado en el oriente de Cali. Muy poco, Ricardo. Realmente la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC controla gran parte de la zona rural de Jamundí, el sur del departamento del Valle, que colinda con el norte del departamento del Cauca. La zona montañosa de Jamundí está inundada de cultivos de coca y es un corredor estratégico por donde las disidencias sacan la droga hacia el Pacífico. La gobernadora, recuerde, Ricardo, la gobernadora del Valle denunció desde el año pasado que las disidencias construyeron una carretera. Hay una vía ilegal que conecta a Villa Colombia, corregimiento de Jamundí, con el Pacífico a través del río Naya, y esa carretera no ha sido destruida. Tampoco han sido intervenidas 2 estaciones de gasolina que, según la gobernadora, pertenecen a ese grupo armado ilegal. Así que la situación es bastante compleja porque las disidencias tienen el control territorial ahí en Jamundí, el sur del Valle. Estás escuchando Blue Radio. El Congreso de la República ha tomado una decisión que marca un punto de inflexión en el debate sobre la reforma laboral, luego que la primera consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro fuera rechazada. La consulta 2.0 no convence y el presidente de la República dijera en las últimas horas que la seguirá presentando las veces que sea necesario. 2 comisiones del Congreso están debatiendo la reforma laboral, ambas con mensaje de urgencia e insistencia. Esa estrategia a 2 bandas pasa por la Comisión Cuarta del Senado, donde se analiza el resultado del resucitado proyecto para construir una ponencia para tercer debate que llegaría antes del próximo martes. Entre tanto, en la Comisión Séptima del Senado se evalúa el primer debate del documento presentado por el senador Miguel Ángel Pinto, la mini reforma laboral del Partido Liberal, que fue acumulada con la propuesta por la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde. Allí se espera que esta tarde sea radicado el documento, que contendrá cerca de 75 artículos para ser discutidos el próximo lunes. Entre los puntos ya definidos y confirmados destaca la jornada nocturna, que comenzará a las 7 de la noche. Con esto, el legislativo ha reafirmado su papel como el escenario natural para la discusión de cambios estructurales en el país, alejándose de la vía excepcional que proponía el gobierno de Gustavo Petro. Las autoridades en Estados Unidos intentan determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a Elías Rodríguez, de 30 años de edad, nacido en Chicago, de llevar a cabo el asesinato de 2 diplomáticos israelíes en las últimas horas, saliendo de un evento en el Museo Judío en Washington. Todo indica que Elías Rodríguez fue anoche al Museo Judío en Washington con el único objetivo de matar judíos. Información preliminar indica que el sujeto de 30 años de Chicago, Illinois, estuvo merodeando los alrededores del museo momentos antes del ataque, como haciendo algún tipo de... Felipe, esta historia que vamos a escuchar a continuación es muy interesante, muy interesante, sí, que tiene que ver con la primera decisión del Papa León XIV sobre beatificación de personas, de religiosos. Y hay una religiosa colombiana en ese grupo, solo son 2.
El Papa acaba de firmar esa orden de beatificación, pero lo que le quiero decir es que la historia de la muerte de esta religiosa colombiana fue terrible, pero la historia es muy interesante porque este asesinato, ella murió a manos de un grupo de indígenas en las selvas ecuatorianas en 1987, ha sido muy, muy difundida en la Iglesia Católica. A esa religiosa colombiana y a un monseñor que iba con ella y que también fue asesinado por esta tribu indígena, es a quienes el Papa hoy inicia el proceso de beatificación. Desde el Vaticano, Enrique Rodríguez. Efectivamente, el León XIV ha emitido hoy lo que se conoce como primeros decretos de causa de santos y ha aprobado el primer paso en el camino para la beatificación de 2 misioneros, el español Alejandro Lacaba Ugarte y, como ustedes bien mencionaban, Inés Arango Velázquez. Ambos fueron asesinados en la selva amazónica del Ecuador en el año 1987. Recordemos que el nuevo pontífice fue misionero durante varias décadas en Perú. Ha recibido esta mañana en audiencia al prefecto del dicasterio de la causa de los santos, que se llama Marcelo Semeraro, y ha firmado esos decretos que reconocen la oferta de la vida de ambos religiosos. El camino para la santidad, recordemos, tiene varias etapas. La primera es ser declarado venerable siervo de Dios, el título que se da a una persona fallecida en la que se le reconoce haber vivido las virtudes de manera heroica. La segunda es beato y la tercera, finalmente, de ese camino es ser santo. La vida de estas 2 personas, de Lacaba Ugarte y de Inés Arango, está unida por ese final. Ambos se encontraban en el año 1987 en la zona de Tigüino, en la Amazonía ecuatoriana. Ambos estaban allí realizando labores misioneras y murieron violentamente a manos de miembros de un pueblo indígena aislado que intentaba proteger del avance de las empresas petroleras la selva amazónica. Ambos fueron lanceados, le lanzaron exactamente eso, lanzas, y murieron como consecuencia de ese ataque. Inés Arango es conocida con el nombre religioso de María Nieves de Medellín. Fue una monja, profesora de la congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Nació en Medellín en el año 1937 y murió, como decimos, en Ecuador el 21 de junio de 1987. Le acompañaba el misionero español, cuyo nombre religioso era Manuel de Beizama, que nació en el año 1920 en Guipúzcoa, en Euskadi, y murió precisamente con ella en el año 1987, de esa manera, en la Amazonía ecuatoriana. Ambos se convierten en esa primera decisión, el primer decreto de la causa de los santos que ha lanzado esta mañana el Papa León XIV, Ricardo. La historia es muy bella, el final es terrible, de la hermana Inés Arango Velázquez en 1987. Inicia un camino que es largo. Colombia solamente tiene hoy una santa, que es la Madre Laura Montoya de Jericó, Antioquia, que fue entronizada en su momento por el Papa Francisco en el año 2013. 7:28 minutos. Vamos a cambiar de tema y vamos a los mercados internacionales, Silvia, porque está disparado el precio del Bitcoin ante la expectativa de que el Congreso de Estados Unidos regularice el uso de las criptomonedas. Sí, Ricardo, la verdad es que hace poco tiempo estábamos contando cómo apenas él estaba alcanzando los $100,000 cada Bitcoin. Bueno, ha llegado a los $111,816 el Bitcoin. Ha sido un repunte nocturno. El máximo anterior que había alcanzado había sido de $109,000. Había sido en enero pasado. Y claro, lo que está ocurriendo es lo que dices tú. Están esperando que los legisladores en Washington puedan acordar esas normas que van a establecer el marco regulatorio para las monedas, lo que llaman las monedas estables, las stable coins, una forma de dólar digital ampliamente utilizado para pagos y transacciones en los mercados de criptomonedas. Estas criptomonedas buscan mantener un valor estable frente al dólar, pero se mantienen fuera del sistema bancario regulado. Entonces, claro, la gente está sacando cuentas ahora, porque una cosa son las criptomonedas estables y otras que se están lanzando para captar dinero, como fue el lanzamiento de la moneda de Donald Trump o de Melania Trump, y también luego esa moneda que estuvo anunciando el presidente de Argentina, porque esas son monedas
monedas que se lanzan simplemente para conseguir dinero de la gente que quiere invertir para una subida alta, una cotización alta de estas criptomonedas. Lo que está tratando de establecer el gobierno, el Congreso norteamericano, es establecer cuáles son el marco regulatorio para las monedas estables, las que tienen, la que están siendo en este minuto es parte del mercado y que están siendo transadas. Y lo que quieren ver es cómo esas monedas entran en los fondos cotizados de las bolsas. Eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Se está esperando que se regularice ese mercado y claro, va a cambiar completamente lo que va a ser el valor de esas monedas y la forma de transarlas y la forma de aceptarlas en distintos comercios, las criptomonedas que tienen un par de décadas recién en nuestra realidad, pero que han alcanzado volúmenes tan fenomenales como el que está alcanzando el Bitcoin, Ricardo. Silvia, gracias. 7:31 en segundos. En Mañanas Blue, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Estás escuchando Blue Radio. Uno de los temas que más he trabajado es el de la resiliencia. De hecho, mi último libro, Romperme fue solo un comienzo, es una invitación a restaurarte. No importa cuál haya sido la situación. Si te doblaste... Señor ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, buenos días. Ricardo, buenos días y un saludo muy especial a toda Colombia. Ministro, gracias por atendernos. ¿Qué saben ustedes sobre los detalles de la liberación del pequeño Lian José Ortúa, de lo que estábamos hablando hace minutos aquí en Blue Radio? Primero condenamos ese hecho tan atroz, un dolor que nos partió el alma. Yo hablaba con la mamá, con el papá de Lian y sentía ese dolor. Fueron 18 días de angustia en el cual nosotros desplegamos las capacidades, muchas de ellas, pues uno no puede estar contando, estamos aquí en este lugar, etcétera, pero sí configurando todo el área para darle primero la seguridad a nuestro menor y que retornara a casa. Estuvimos en permanente comunicación con la Defensoría del Pueblo. Incluso el presidente de la República también me preguntaba en ocasiones al respecto. Y detrás de ese acto tan atroz que llevarse a secuestrar a un niño de 11 años, estuvo la Jaime Martínez, la estructura Jaime Martínez, cuyo cabecilla principal es alias Marlon, por intereses netamente, por lo que ocurre un secuestro es que exigir algo a cambio, exigir dinero, y ese grupo hace parte de las disidencias de alias Mordisco. Uno puede encontrar ahí el nivel de degradación al cual ha llegado este criminal, que ya ha optado en su desespero por irse a secuestrar a los niños. Afortunadamente ya lo tenemos aquí en nuestro lado, pero ahora la tarea de nosotros es capturar a los responsables de este atentado. Y en ese vamos avanzando muy fuerte. Estamos trabajando de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación y esperamos tener prontamente resultados. Sí, ministro, sobre los responsables, sobre los criminales que secuestraron a Lian José, ¿ya están identificados? Sí, gran parte de ellos ya están plenamente identificados, individualizados. También, obviamente, sabemos quién es el responsable, la cabeza de esa organización, que es alias Marlon, por quien ofrecemos hasta 500 millones de pesos de recompensa que nos permita capturarlo. Alias Marlon, pero hay muchas dudas sobre lo que pasó en este caso, ministro. Repetimos, la alegría es que Lian José está en libertad. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre si hubo algún pago de rescate por parte de la familia para la liberación de Lian José? En este momento no tenemos esa información, pero estamos indagando al respecto porque una de las informaciones que tenemos es que pudo haber una exigencia económica, pero no tenemos esa información en este momento. Pudo haber una exigencia económica, al final se trataba de un secuestro extorsivo, efectivamente, ministro. El máximo responsable de estas disidencias de la Jaime Martínez no es alias Marlon, que es el criminal que da la orden del secuestro. El máximo cabecilla es Iván Mordisco. ¿Qué se sabe sobre este delincuente? ¿Sigue vivo? ¿Sigue en el sur del país? Hasta que no confirmemos lo contrario, para nosotros sigue vivo. Y por él hay 4.450 millones de recompensa. Sabemos que las afectaciones que hemos hecho, por ejemplo, el Frente Primero, que delinque entre Guaviare y ya límites del Caquetá, prácticamente está desarticulado. Las afectaciones fuertes que le hemos hecho en el suroriente del país, efectivamente lo tienen
corriendo. Para nosotros, hasta que no demostremos lo contrario, sigue vivo, sigue mandando a asesinar a colombianos, a reclutar menores, a desplazar a nuestra población, a desafiar al Estado, y el Estado va a permanecer. Puede ser que hayan cambios en los dirigentes del Estado colombiano, pero el Estado sigue. Lo que no van a continuar son nuestros criminales. Ministro, le quiero preguntar por otras disidencias, las del Frente 33, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá. ¿Qué va a pasar con ese proceso? Y se lo pregunto porque la suspensión de operaciones militares en contra de esos delincuentes venció el domingo anterior y estamos, o por lo menos eso creemos, en una suerte de limbo porque no se sabe si la fuerza pública hoy puede o no adelantar operaciones ofensivas en contra de ellos. ¿Esa suspensión de operaciones sigue vigente en contra de las disidencias de Calarcá? No, desde el domingo a las 24 horas no tenemos ninguna suspensión de operaciones militares ofensivas o de cese al fuego con algún grupo en Colombia. Eso significa que toda la fuerza pública tiene que adelantar con toda la contundencia, con toda la capacidad, pero obviamente respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debe enfrentar a esas amenazas para proteger a nuestro pueblo. Y con las disidencias de Calarcá, en este momento no hay cese al fuego, ni cese de operaciones militares ofensivas o operativos especiales de la policía. Eso quiere decir que debemos avanzar, y es la orden, deben avanzar. Sin embargo, eso no restringe los diálogos que adelanta la OSCP, el Alto Comisionado para la Paz, con el fin de avanzar con este grupo 33, que es el que ha mostrado, digamos, de alguna manera un poco más o por lo menos voluntad de paz, a pesar de las confrontaciones que ocurren allá en el Catatumbo con el ELN principalmente. Y se darán las condiciones, de acuerdo a los protocolos que se establezcan a medida que avancen estos diálogos, para que haya unas zonas de ubicación temporal en las cuales se desplazan ellos para hacer una transición a la paz. ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Eso lo sabremos a medida que avance el proceso que adelanta la OSCP, el Alto Comisionado para la Paz, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, y quien dará las explicaciones al respecto. Como ministro de Defensa, solamente quiero decirles que la orden es adelantar toda la ofensiva contra todos los grupos armados organizados que delinquen en Colombia. Y eso es noticia, ministro, porque nos está confirmando usted aquí en Mañanas Blue que terminó eso cese al fuego, ese en particular del Frente 33. Ahora, permítame que le cambie el tema, señor ministro, porque ¿qué está pasando con los aviones de la policía? Hay una polémica enorme porque influencers cercanos al gobierno viajaron en un avión de la policía para el evento del presidente Gustavo Petro en Barranquilla, a propósito del Cabildo Popular por la consulta que se hundió en el Senado. ¿Cómo es el préstamo, el alquiler? ¿Cómo es el proceso de aviones de la policía en los que terminaron estos influencers? Gracias, Camila. Sí, señor. Buenos días, ministro. Gracias, Camila. Buenos días. Al respecto, puedo hablar como sector defensa. Nosotros como sector defensa tenemos convenios interadministrativos con los demás sectores. Uno de ellos es el transporte aéreo que le da a la Policía Nacional con sus capacidades para aprovechar esas capacidades a los demás sectores. ¿Por qué se hacen estos convenios? Por facilidad de tiempo, de flexibilidad y también por temas de seguridad. En algunos casos es necesario, por ejemplo, ir a Caucasia, allá no hay vuelos regulares, o a Ocaña no hay vuelos regulares, o a otros lugares donde se requiere llevar una gran cantidad de personas y en un tiempo determinado que también permita la flexibilidad del cumplimiento misional de quien hace ese requerimiento. En este caso, el Ministerio del Interior, bajo ese convenio interadministrativo con la Policía Nacional, le hizo la solicitud de mover 30 personas para cumplir una misión propia o una función propia del Ministerio del Interior. La policía programó el avión y lo cumplió acorde a ese requerimiento. Ya las personas, el detalle específico de por qué era este pasajero o este otro pasajero, pues le corresponde a cada uno de los sectores que haga la solicitud. En este caso, el Ministerio del Interior explicaría o ha explicado
porque llevó esas personas. De parte del Ministerio de Defensa simplemente cumplió el protocolo establecido en el cual bajo ese convenio interadministrativo le llega el requerimiento y se cumple. Claro, ministro, pues también le quiero cambiar de tema y le pregunto por operaciones que han venido adelantando desde el sector defensa en contra de la corrupción, y me llama la atención una cifra: el número de funcionarios públicos vinculados presuntamente con casos de corrupción. Hay 226 funcionarios de la policía y las fuerzas militares vinculados a procesos por este tema. Se investiga el desvío, la pérdida de 8 millones de pesos. Así es, Ricardo. Nuestra lucha permanente será para combatir la amenaza, ya sea que esté por fuera de la institución, que es lo normal que ocurre. Están afuera los delincuentes, pero también al ser una organización que está compuesta de personas, pues también somos susceptibles a que llegue algún funcionario a actuar por fuera de la ley. En esta lucha contra la corrupción de la mano de la Secretaría de Transparencia, en el periodo de este gobierno, desde el 7 de agosto hasta la fecha, pues hemos tenido vinculados en investigaciones miembros de la fuerza pública. Usted lo explicó muy bien: 226 funcionarios de la Policía Nacional, 48 funcionarios de las fuerzas militares, que representan aproximadamente el 0.005% de los 410,000 integrantes de la institución. O sea, más del 99.995% somos personas que están actuando acorde a lo que dice la Constitución y la ley. Somos de alguna manera la institución con mayor índice de favorabilidad, pero eso no significa que no podamos ocultar esta corrupción, que por pequeña que sea, tiene un impacto enorme en la seguridad, tiene un impacto enorme en proteger a los colombianos, y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en neutralizar esta amenaza. Pero también en esta lucha, que ha sido de la mano de la Fiscalía, también con información de la UIAF, que nuestra Policía Nacional ha estado muy al frente de ello, también hay jueces, fiscales, funcionarios públicos, exalcaldes, alcaldes, incluso congresistas, funcionarios públicos, y también se han identificado otros agentes corruptores de diferentes sectores en la nación. Y también uno podría hablar entonces de las cifras. Por ejemplo, en este año, casi $500 millones de pesos. Mirando otra línea, hemos logrado extinguirle a los criminales. $500 millones de pesos. La mayor cantidad de esa extinción de dominio se ha hecho a la delincuencia organizada, que se camufla para entramarse, para generar una red criminal con las otras organizaciones y quitarle el dinero a los colombianos. Y estos bienes que se han ocupado y que se ha hecho la extinción de dominio ha sido principalmente en lotes, en casas, incluso en vehículos y en otras áreas. Aquí el mensaje claro: limpiamos y debemos limpiar a Colombia de toda la corrupción, de todo lo que le hace daño al país, de lo que alimentan los diferentes grupos armados ilegales que asesinan y secuestran a nuestra gente, como ocurrió con el secuestro de Lian. Sí, ministro, quiero hacerle una última pregunta. Seguramente usted ha visto y ha escuchado versiones que se han conocido en estos últimos días frente a la posibilidad de que usted se vaya en las próximas semanas del cargo, que usted vaya a salir del cargo de ministro de Defensa. Y se lo pregunto de manera directa, señor ministro: ¿el presidente le ha pedido la renuncia? ¿Le ha dicho que no está conforme con usted? Gracias. El señor presidente de la República me dio la orden y me confió la misión de ser el ministro de Defensa. Y ese es mi enfoque: mantener el cumplimiento de esa misión y trabajando hasta el último día como si fuera el primero. Claro, pero permítame insistirle, ministro, ¿le pidió la renuncia al presidente Petro? No. El presidente lo único que me exige es que cumpla con mi misión. 7:44. Nada más, y él sabe lo que estamos haciendo y me dice siga con esa misión. Nada diferente ha ocurrido. Esto en medio de las voces y versiones que se han conocido sobre el incremento de hechos de orden público en diferentes partes del país, lo que está ocurriendo en Catatumbo, lo que está pasando en el departamento del Cauca.
Señor Ministro de Defensa General Pedro Sánchez, muchas gracias. Gracias, muy amable, un saludo, Dios los bendiga. 7:45, se va en ese momento rumbo a las regiones de Colombia el ministro de Defensa, Felipe, con varias noticias que nos entrega. Uno, que el presidente Petro dice no le ha pedido la renuncia. ¿No? Esa es la primera noticia. La segunda noticia, que no hay suspensión de operaciones militares ampliada, es decir, desde el domingo no hay ninguna orden que impida hacer operaciones ofensivas contra las disidencias de alias Calarcá. Está en un limbo la situación de ese proceso de paz, de este hombre que es uno de los principales extorsionistas del centro y del occidente del país. Y lo tercero, no desmiente y dice, hombre, estamos averiguando si eventualmente, por haber sido un secuestro extorsivo, hubo un pago de rescate por la liberación del pequeño Lian José Ortúa. Sí, pero yo no creo que al ministro le haya ido bien. Se lo digo de verdad, yo no creo que le haya ido bien, yo creo que nunca nos lo va a reconocer, está bastante maniatado, el debilitamiento de las fuerzas militares es evidente, la desmoralización de las tropas es evidente, el tema del suministro de comida y todo esto para las tropas que están en el campo es muy deficiente. Yo creo que las fuerzas militares no están en una buena situación. Entiendo que el ministro pues no puede reconocerlo ni puede decirlo, pero las fuerzas militares como decía Andrés Mejía, de otra época ya no son las mismas. Pero Felipe, es que el reguero que dejó Iván Velázquez no es fácil de recoger. No, yo no le estoy echando la culpa al ministro actual. No, es que lo que estoy diciendo es que las fuerzas militares de otras épocas no son las mismas. Claro, es que Iván Velázquez renunciaba al presupuesto diciendo que no se necesitaba. Recuerde que la primera discusión presupuestal renunció a 800.000 millones de pesos y después empezamos a ver los accidentes de las aeronaves, a ver los helicópteros en tierra porque no había con qué mantener, pero adicionalmente la ausencia total de solidaridad por parte del jefe de Estado en los sepelios. O sea, él sencillamente es como si fueran las Fuerzas Armadas de otro país las que están cayendo en este momento. No tiene ni una mención de solidaridad con la familia. Porque el presidente Petro logró como presidente lo que nunca se soñó como guerrillero. ¿Qué es que entendió? ¿Qué es que, Felipe? Pues, ¿le parece poco dar de baja de 70 generales? Pues, digamos, ¿Le parece poco lo que usted acaba de mencionar, Ricardo, que trae el informe que trae el diario El Tiempo, de que la policía se quedó sin coroneles? Pero yo no creo que sea premeditado, Felipe. ¿Le parece poco el lío que se armó para el mantenimiento de los helicópteros rusos? Hay muchos problemas, pero no creo que sea premeditado esto que estamos... No, madre. Álvaro, muéstrame los dientecitos de leche. 7:48 minutos. Pues ojalá el problema fuera exclusivamente de cambiar de ministro o de un problema de unos coroneles, pero la verdad es que el Estado colombiano tuvo 15 años de fortalecimiento frente a las organizaciones criminales desde el 2002, y eso paró en el 2016 y llevamos casi 9 años de deterioro. Y en 2 gobiernos, uno que se acusa de no apoyar las fuerzas militares, pero antes uno que sí lo apoyaba. Entonces el problema es más estructural, de estrategia. Ahora además se agrega un problema de falta de plata del Estado, que es pues producto de una tensión política con el Congreso. Ni siquiera tenemos claro cuál es la estrategia militar. En su momento los éxitos se dieron básicamente por operaciones aéreas de bombardeo contra cabecillas, ya no sabemos si eso funciona o no. Hoy no está muy permitido, Álvaro, tiene muchas restricciones. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, los del Clan del Golfo y estas organizaciones criminales no usan el mecanismo de los campamentos para bombardearlos. Ahora muchos cabecillas están en Venezuela, en el caso del ELN. Entonces la situación es muy compleja, y llega un gobierno de izquierda que obviamente no quiere ser visto como el de la mano dura, sino el de la mano blanda, porque además los éxitos del pasado fueron una combinación de presión militar y negociación política. Pero la negociación política se dio cuando había unos avances militares.
este gobierno llega con un desequilibrio a favor de los criminales y entra a usar una negociación pues que no funciona porque no hay estímulos para que los criminales negocien, a diferencia de las FARC en su momento, que los cabecillos sabían que o negociaban o se morían como se estaban muriendo los otros cabecillas antes que ellos. Entonces es una situación muy compleja de estrategia general. Yo no me atrevo a decir la causa, sí, que habrá habido falta de apoyo, sí, pero pues el problema va más allá de Petro. El problema va más allá de Petro, pretender, Ricardo, pero se ha deteriorado en el gobierno del presidente Petro. 7:50 minutos, Luis Ernesto. Sí, se ha deteriorado porque la política de paz total ha servido para fortalecer a los grupos delincuenciales en territorios. Eso es la fuerza pública. Mi diferencia con Felipe es que yo no creo que sea fortalecerlos y proliferarlos. Plan macabro, no, bajo ninguna circunstancia es un plan macabro de debilitar la fuerza pública, sino hay una política ingenua de paz que nunca combinó garrote con zanahoria, solo ofreció zanahoria, pero la realidad, Ricardo, es que no tiene ningún sentido pedirle al ministro Sánchez que resuelva un deterioro del orden público en 3 meses. Es decir, por supuesto que él es el responsable de la cartera, por supuesto que él tiene que poner la cara, y a diferencia del anterior ministro, recuerde, Ricardo, que en los 2 años yo creo que lo entrevistamos siquiera 1 o 2 veces máximo, porque cada situación de orden público él no aparecía. En cambio, aquí tenemos un ministro que pone la cara, que está al frente de las fuerzas, pero que tiene un desafío monumental, porque el deterioro viene de años, no solo viene del gobierno Petro, el deterioro viene de años, tiene que ver con, como lo decía Álvaro, con haber roto el acuerdo de paz como fue la promesa de campaña del expresidente Iván Duque, tiene que ver con el crecimiento de las economías ilegales, tiene que ver con los bandoleros que pueden refugiarse en Venezuela, tiene que ver con muchas cosas, Ricardo. Superen a Duque, y hoy hombre, la realidad... Pero no hubo ruptura del proceso. Y hoy la realidad es que la recuperación... pero además es que... hoy la recuperación... Yo creo que el que tiene que superar a Duque eres tú. El que tiene que superar a Duque eres tú, Felipe. Superarlo, que me pareció muy buen presidente. No pierdes oportunidad de echarle flores a Duque. Está perfecto. Pero venga, es que... Está perfecto. Yo sé que Duque no tiene errores para ti, Felipe, pero... No, sí tiene muchos, pero menos que este. Lleva 3 años Gustavo Petro en el poder. Que ustedes defienden con tanto emoción y ahínco. Pero desconocer igualar a la estrategia del gobierno de Iván Duque con lo que ha pasado en el gobierno del presidente Petro, yo creo que no ha lugar. Pero desconocer que el gobierno de Iván Duque hizo trizas el acuerdo de paz, porque esa fue su promesa de campaña. Eso no es cierto. Eso no pasó. Las cifras dicen lo contrario. Lo que hizo fue abandonar la implementación del acuerdo de paz en los territorios donde había abandonado las FARC ese espacio. Pues lo que terminó pasando es que lo coparon otros delincuentes. Esa es la realidad. Y yo sé que para algunos es difícil reconocerla, pero esa realidad se conjuga también con otra realidad que yo no quiero desconocer. Mal hecho, ¿no? Yo quiero dar un dato. En el 2018 había 18, en el 2018 había 18 grupos armados en Colombia. Sí. Y en el 23 Oti Patiño reconoció que había 43. O sea, las cifras hablan por sí solas. Y es que a diferencia de ustedes, queridos colegas, yo no estoy desconociendo que el problema se ha deteriorado aún más durante el gobierno de Gustavo Petro. No lo había entendido. Claro que se ha deteriorado más. Pero hay que entender los orígenes. Permíteme, Andrés, hay que entender los orígenes en la forma como el gobierno anterior también echó por la borda la capacidad del Estado de recuperar territorios que habían abandonado las FARC. Pero para concluir, señor, lo que tenemos hoy es un ministro de Defensa que está haciendo la tarea, que tiene un reto monumental, que a diferencia del anterior ministro sí le habla a las fuerzas, que sí lo siente, digamos, le habla a las fuerzas, tiene la capacidad de entenderlas, de interpretarlas, las defiende cuando hay dificultades como las que está teniendo en estos momentos. Es el ministro adecuado en estas circunstancias, pero tiene que tener tiempo para poder recuperar espacios que ha perdido este gobierno y el anterior gobierno. Por eso tiene que tener tiempo y fortaleza. Tranquiliza que esté por ahora diciendo que no le han pedido la renuncia, porque sí sería el peor de los mundos que el general Sánchez se fuera cuando lleva apenas pocos meses en el cargo. No, y aquí entra, pero no solo necesita tiempo, Ricardo, también necesita
que haya liderazgo y decisión desde arriba. Es que mire, un ministro no es más que el ejecutor de las políticas que señala el presidente. Yo creo que el ministro Pedro Sánchez es un excelente profesional, es la persona indicada para esto y creo que está tratando de hacer lo que mejor puede hacer. Pero un ministro llega hasta donde puede llegar, que es qué dirección, qué rumbo, qué política señala el presidente de la República. Y yo creo que en este caso la cuestión es completamente errática. ¿Usted se acuerda, Andrés, de la masacre de un grupo de militares en Caquetá hace algunas semanas? La barbaridad, que no sabían qué hacer, no podían dispararles porque es que esos señores están en tregua con nosotros. Estamos llegando a ese nivel de locura que ni las fuerzas saben a quién le pueden disparar. El ministro tiene un límite muy complicado, que es la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, que además es la prioridad del presidente en esta materia. Y que es un desastre. Y que francamente es una política que nadie entiende, ¿no? Porque es una política que avanza, no avanza, digamos, está en carriles diferenciales, que crea todo tipo de problemas operativos para las fuerzas militares en el terreno. Es una política que ya, es decir, este gobierno no está empezando, ya debería estar dando algún resultado y que sepamos, solo está dando un pequeñito resultado por allá en el departamento de Nariño, pero es una política cuyo efecto es complicarle la posibilidad a las fuerzas militares de reaccionar ante los fenómenos de delincuencia y de presencia de grupos armados. Además, yo también creo, como decía María Consuelo hace unos minutos, que la herencia en esto del ministro Iván Velázquez es absolutamente nefasta, porque es un ministro que llega a su cargo con la certeza y la convicción de que las fuerzas militares están llenas de corruptos y de violadores de derechos humanos. Entonces llega prácticamente a purgar las fuerzas militares, casi que a desmantelarlas, a reducir su capacidad, a reducir su convicción y lo que llaman su moral, y recuperarse de semejante golpe no va a ser fácil. Es absolutamente Ricardo, pero lo que pasó con el presupuesto, que eso no se nos puede olvidar. Iván Velázquez, siendo ministro de Defensa, en un país como Colombia, diciendo que él necesitaba 800.000 millones de pesos menos para la cartera de al defensa. Presupuesto. O sea, eso es la contragerencia. Eso no se le puede olvidar al país. Pero eso empezó en el gobierno de Santos, ¿no? Ojo. Porque el presupuesto del 2022 Aurelio, el presupuesto del 2022 que encontró ejecutándose el presidente Duque venía del gobierno anterior. En el 18. En el 18. Venía del gobierno anterior porque el presidente Santos pensó que de verdad él de buena fe pensó que la violencia en Colombia se había acabado. Sí, y empezaron a recortar el presupuesto de las fuerzas militares en ese gobierno. Pero, no hay que olvidar que en este gobierno, estoy hablando 2022-2023, Felipe, Iván Velázquez Gómez, ministro de Defensa, dijo que él no necesitaba 800.000 millones de pesos que se lo dieran a la educación. 757. Pero, Aurelio. Sí, es que ese tipo es no hay manera de defenderlo. Aurelio, 757. Pero empecemos por decir que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y la falta de ocupación del territorio desde el 2016, 2 años del gobierno Santos sin ocupar el territorio que tenía que ocupar, precisamente el que había dejado desocupadas las FARC. Y lo mismo pasó con el gobierno Duque. Pero a esa desocupación del territorio y a esa entrega del territorio a unos delincuentes, como dijo Luis Ernesto, se agrega algo que es la base de toda la tragedia que estamos viviendo. Es que la política de paz de Petro, y lo ha dicho Sergio Jaramillo y lo ha repetido Humberto de la Calle, fue convertir a esos delincuentes que ocuparon los territorios en agentes políticos y entonces darle estatus políticos a unas bandas criminales que han avanzado de manera extraordinaria, empezando también por el Clan del Golfo, que se había expandido ya suficiente en el gobierno de Duque. El Clan del Golfo hoy es la organización armada más ¿Usted se acuerda, Aurelio, de cómo el tristemente recordado comisionado de paz Danilo Rueda se pavoneaba con Iván Mordisco en una Mercedes-Benz cuando empezaron los diálogos que recordaba el presidente Santos hace unos días? Es que cogieron a todos estos grupos y les dieron el estatus del Estado Mayor Central. Fueron a recogerlo en Nariño, en un helicóptero. Los dejaron fortalecer. Claro, y la paz total consistió en cómo volver a esos grupos criminales, grupos de
insurgencia política y empezar a hacer unos diálogos de paz sabiendo que eran unos criminales que estaban involucrados, como el mismo Petro se lo repite todos los días, en el narcotráfico y no lo han dejado, y en el narcotráfico y en los demás delitos que le son concomitantes. De tal forma, Ricardo, que aquí se han venido juntando los errores de 3 gobiernos distintos. Por supuesto que potencia todos esos errores porque terminó casi que legalizando la ocupación que los delincuentes habían tenido. Y bueno, ni hablemos de la labor del ministro Velázquez, que fue prácticamente desastrosa. Y ahora al general Sánchez, retirado, le toca lidiar con las secuelas de toda esta saga de errores que se han venido consolidando en una situación de inseguridad total. Ahora, el ministro Sánchez, yo creo que le esté pidiendo la renuncia, no creo. Acaba de terminar una gira en Estados Unidos donde se reunió con el secretario de Defensa, con el comandante del Comando Sur, se reunió hasta con el gringo